Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios. Venimos a hablar de las Escrituras. Feliz fiesta de San Pedro y de San Pablo apóstoles. Bien, les voy a incluir las lecturas en el enlace abajo para que sí puedan leerlas. La primera lectura es de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 al 11. La segunda lectura es de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8 y versículos 17 al 18. Y el Evangelio es de Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. Bien, entonces me gustaría tomar un par de puntos de la homilía del Papa Francisco del año 2017 de la fiesta de Pedro y Pablo. Conocemos muchos detalles sobre Pedro y Pablo, mas sin embargo me encantó la homilía del Papa Francisco porque enfatiza tres elementos en la vida de Pedro y Pablo que nos sirven a nosotros en nuestra vida con Dios, para nosotros también seguir el camino del Señor. Los tres elementos que habla Papa Francisco son la confesión, confesar que Cristo es el Señor, la persecución, el hecho de que aceptar la cruz de Cristo en nuestras vidas, y la oración, ¿no? Esa confianza completa en el Señor, bien, inquebrantable. Así que vamos a empezar con el Evangelio, bien. Y tenemos esa escena donde Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos responden las varias teorías que había por ahí en la calle. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías, otros dicen que algún otro profeta. Pero Jesús cambia la pregunta y les dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ahí está la gran pregunta. Imagínense ustedes una escena con Jesús, un momentito en donde ustedes pueden tener un encuentro personal con Jesús. Y cuando ustedes estaban ansiosos por hablar con Él, lo que Jesús te dice es, ¿quién soy yo para ti? ¿Qué le responderíamos? Pedro se le salía el corazón del pecho porque el Señor le había revelado, el Dios Padre le había revelado la verdad. Y Él le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esa apertura de Pedro a la gracia de Dios, esa apertura de Pedro al Espíritu, fue lo que lo volvió líder. Porque para ser esa piedra en la cual Jesús iba a edificar su iglesia, había que estar bien abierto a la gracia. Y Pedro era pura apertura. Es mi favorito. Entonces, de eso se trata la confesión, ¿no? De nosotros declarar a Jesús como el Señor de nuestras vidas. ¿Y cómo declaramos al Señor como Señor de nuestras vidas? El Papa Francisco nos habla de tres maneras diferentes. Una, el Señor es la orientación de mi corazón. El Señor es a quien yo le dedico todos mis sentimientos, todas mis emociones. Me arde el corazón por Él. Segunda, el Señor es la razón de mi esperanza. Por Él es que yo espero. Por Él es que yo me entrego. Bien. Y tercera, el Señor es la confianza inquebrantable, ¿no? Por Él es que yo me confío. Por Él es que yo me lanzo al mar profundo. No me quedo en la orilla, sino que trato de ir al mar profundo a encontrarme con Él, sin tener miedo, porque confío en Él. Bien, entonces de eso se trata el confesar, ¿no? No se trata de ser un cristiano de salón, como dice el Papa Francisco, aquellos que se preguntan cómo andan las cosas en la iglesia, cómo andan las cosas en el mundo y bla, 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 y opinan, y opinan, y opinan, pero no hacen nada, no se entrega nada. No queremos que vivamos en teorías, sino que nos entregamos
completamente con nuestra vida. De esa manera confesamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Porque llevamos a Jesús en nuestro corazón. Porque nuestro corazón nos arde por Él. Bien. No quiere Dios que creamos con tibieza. No quiere que vivamos de buenas opiniones sobre la vida, ¿no? Queremos que Jesús y Dios desean en nuestra vida que seamos protagonistas. El Espíritu nos quiere invitar a que seamos protagonistas de esta historia de salvación, de la cual nosotros somos parte. Bien. Entonces, no es para quedarnos aislados, no es para quedarnos rezagados, es para lanzarnos. Persecución porque al seguir la vida como Dios nos pide, al entregarnos de esa manera, nos abrimos completamente a la gracia, así como lo hizo Pedro, pero también nos abrimos a todos los dolores de este mundo. Bien, a la persecución. Y la comunidad cristiana en el comienzo estaba expuesta a ese dolor, estaba expuesta a esa persecución. Sufrieron hasta la muerte. Bien. Sin la cruz, dice el Papa Francisco, no hay Cristo, pero sin la cruz tampoco existe el cristiano. Entonces la cruz no solamente es algo que identifica a nuestro Salvador, pero nos identifica a nosotros también, como cristianos. Nosotros también vamos a pasar por la cruz. Entonces, tenemos que imitar a Jesús con esa cruz, con esa persecución. Bien. Dice el Papa Francisco que es propio de la virtud cristiana no solo hacer el bien, pero también saber soportar el mal. Bien. No podemos abrirnos a la gracia de Dios sin abrirnos a ser heridos, a ser maltratados. Cuando abrimos ese corazón, está abierto para las dos cosas. Si nos cerramos el corazón porque queremos defenderlo a las injusticias de este mundo, porque queremos defender ese corazón del mal, también lo hemos cerrado a Dios. Cuando lo abrimos, lo exponemos a las dos cosas. Tenemos que saber vivir sufriendo y amando. De eso se trata, la persecución. Y porque nos hemos expuesto, porque nos hemos abierto de par en par, es que nos exponemos más al mal, no menos. Lo que a veces se nos escapa es que también nos abrimos más al bien, no menos. Ahí está la gracia, ahí está ese don que Dios nos da. Entonces, soportar el mal con amor es imitar a Jesús, es cargar el peso por Él y por los demás. Aceptar esa cruz, avanzando con confianza porque sabemos que no estamos solos. Dios nos acompaña. Me encanta porque dice que estamos atribulados, pero no aplastados. Apurados, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Bien. Y esa no es la manera del mundo. Esa no va acorde a la lógica del mundo. Bien. Pablo nos dice eso en la segunda lectura, la lectura de 2 de Timoteo capítulo 4. Bien. Donde dice, he luchado bien en el combate. Él sabe que su vida siguiendo a Jesús ha sido una lucha. Cuando tú abres ese corazón, tienes la opción de recibir la gracia de Dios y de soportar el mal, pero también tienes que luchar contra ese mal. Te vuelves un guerrero. Y así fue Pablo. He luchado bien en el combate. Bien. He corrido hasta la meta. He perseverado en la fe. Esas son las palabras de Pablo. Y esa es nuestra invitación también, a perseverar, a luchar, a correr a la meta. Bien.
Entonces, esa es la consecuencia de no vivir para nosotros mismos, sino vivir para Jesús, vivir para los demás. Bien. Es vivir sin escatimar esfuerzo, es básicamente consumarse por Cristo. Bien. Gastarse por Cristo. Más, el Papa Francisco nos aclara que estas no son cosas que nosotros nos buscamos, son cosas que llegan solitas. Bien, es un error cuando una persona busca el sufrimiento a propósito. Eso no nos lleva a la virtud. Vivimos en un mundo sufriente. Si abrimos bien nuestros ojos, vamos a ver el sufrimiento que llevamos nosotros mismos dentro de nosotros y de nuestro ser. Y vamos a ver el sufrimiento de nuestros hermanos, el sufrimiento del mundo, bien, y de la creación. Entonces, el Papa Francisco dice, las humillaciones y los sufrimientos no se deben buscar nunca, sino aceptarse. Bien, el sufrimiento llega solito, las humillaciones llegan solitas. Simplemente hay que, con ese corazón abierto, recibirlas. Bien, recibir esos sufrimientos. Así es ese misterio de sufrimiento, que está lleno de amor. Bien, y en él brilla el poder salvador de la cruz de Cristo. Ahí es que participamos de la cruz, al igual que Jesús. Bien. Entonces, Pablo habla en esa segunda lectura de que la esperanza, él la espera, ¿no? Él está seguro de que al final del camino está el Señor, ¿no? Que el Señor justo, juez, me premiará, no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su gloriosa venida, ¿no? Entonces, así debe ser nuestra esperanza, inquebrantable, ¿no? Aún enfrentándonos a un mundo que sufre, que nos va a perseguir, que vamos a enfrentar persecuciones, ¿bien? Y el último es la oración. Y en la oración tenemos un ejemplo hermoso, ¿no? Donde Pedro está encarcelado con Juan y los judíos pensaban básicamente matarlos. Pero una vez la comunidad de Pedro y de Pablo, la comunidad de los discípulos, la comunidad de los creyentes, se enteró que estaban encarcelados. Dice aquí en Hechos de los Apóstoles 12:11, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él, mostrando la fe inmensa en la oración de intercesión en nuestra comunidad y en nuestra vida. Bien. Y entonces vino el ángel del Señor y liberó a Pedro y a Juan. Y ahí es que Pedro dice al final de este pasaje de Hechos de los Apóstoles, ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Bien, entonces la oración es poderosa. Pero nosotros estamos conscientes del poder de la oración. La oración brota de ese Jesús es mi Señor, de esa confesión, de ese Jesús, de ese Dios es el Señor de mi vida. ¿Bien? Y desemboca en nuestro ofrecimiento personal, ¿bien? En esa entrega, en esa apertura de corazón que recibe tanto el amor como el mal de este mundo. Bien. Transcurre cada día esto en la oración y es el agua indispensable, esa oración, que alimenta la esperanza y que nos hace crecer en la confianza, nos hace sentir amados y nos permite seguir adelante. Y esta es la parte que me encanta, en los momentos más oscuros de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la oración enciende la luz de Dios. La oración nos sostiene a todos y nos ayuda a superar las pruebas.
Una iglesia que ora es una iglesia protegida por el Señor. Bien, está acompañada por Dios. Orar es encomendarnos a Él mientras caminamos, mientras marchamos a Él, mientras peregrinamos a su encuentro. Para que Él nos proteja. No tanto nuestro cuerpo, pero que quede intacto nuestro espíritu, nuestra alma. La oración tiene la fuerza que nos une y nos sostiene. Si oramos, ¿quién podrá dividirnos? Esa es la fuerza de la oración, el poder de la oración. Bien. La oración es el remedio, y esta parte me encanta del Papa Francisco, del aislamiento y de la falsa autosuficiencia, el sentido de que no necesitamos a nadie. Estas dos cosas, el aislamiento y la autosuficiencia, nos llevan a la muerte espiritual, matan nuestro espíritu. Porque el espíritu de vida no sopla si no se reza. Sin la oración no se abrirán las cárceles interiores que nos mantienen prisioneros. Eso nos enseña ese pasaje de Pedro, donde estaba encarcelado. Pero también la oración abre esas cárceles interiores que nos aprisionan. Y Dios desea que seamos libres. Dios desea que seamos verdaderos, ¿no? Todo lo que lleve al amor, todo lo que lleve a la verdad, todo lo que lleve a la libertad es de Dios. Y Dios lo desea para nosotros. Bien. Entonces la oración tiene dos consecuencias grandes. Nos deja a nosotros cansados y nos deja pacificados. Cansados porque constantemente estamos pidiendo, tocando a la puerta, intercediendo, agradeciendo, alabando. Cuando sentimos el poder de la oración en nuestras vidas, oramos más. Consolados porque pacificados porque nos consuela, porque nos fortalece, porque la oración hace una diferencia en nuestras vidas. Esa es la gran cosa de la oración, ¿no? De verdad cambia. Nos cambia a nosotros y cambia a nuestro alrededor. Una comunidad que ora es una comunidad que transforma, una comunidad poderosa. Conocemos muchos detalles sobre la vida de Pedro y Pablo, sobre sus hazañas, sobre sus palabras, sobre su influencia en nuestra comunidad. Pero es bien importante saber que Pedro y Pablo tuvieron esta vida de confesión, de persecución y de oración, que nosotros podemos imitar, porque nosotros estamos hechos de lo mismo que ellos, de carne y hueso. Somos humanos igual que ellos y podemos entregarnos, al igual que ellos, al amor de Dios, confiarnos completamente al amor de Dios. Que ellos sean nuestro ejemplo. Dios les bendiga a todos. Feliz fiesta de Pedro y Pablo y sean santos.